Vidal. Algo estará relacionado, digo yo, si no, ¿qué haces tú aquí? Bueno, en primer lugar quiero justificar la ausencia del presidente. Normalmente está trabajando, pero hoy está mejor que con el trabajo. Hoy está en Haro, en las fiestas de San Pedro. Así que nada, vamos a desearle que se divierta muchísimo. Esta tarde se presenta el libro Reja de Enfermería, las ventas 1931-2021. Van a intervenir, están en esta mesa, como editor Vidal Pérez Herrero, como autor del prólogo y bibliotaurino José María Sotomayor Espejo Saavedra, y como autor y cirujano taurino Máximo García Padrós. Bueno, yo poco más tengo que decir. Ya les he dicho quiénes son todos ellos y ahora ellos mismos se irán presentando, ¿no? Vale, muy bien. Pues nada, yo les dejo aquí, que se diviertan, porque todos los que están aquí estoy seguro que están relacionados con el mundo del toro y se van a divertir un montón. Muy bien, muchas gracias y que se diviertan mucho. ¿Qué es esto? Baja ese, baja ese. Buenas tardes, señoras y señores. Gracias, Gloria, por tu presentación y por acogernos en esta casa, la Casa de La Rioja, del Centro Riojano. Bueno, hoy presentamos un libro del cual yo estoy muy orgulloso de haber editado. Y se lo debo el haber editado este libro porque es gracias al doctor, a Máximo García Padrós, a José María Sotomayor, junto con la Comunidad de Madrid, que decidió que fuera la editorial Temple quien editara este libro. Y yo pocas cosas puedo decir en el libro, que estoy muy orgulloso de haber editado este libro, creo que es una joya y lo están demostrando porque el libro está teniendo una trayectoria de ventas muy para arriba, está muy dirigido hacia médicos, pero también a investigadores. Así que yo por mi parte voy a ceder la palabra al gran artista, bueno, y primeramente al gran bibliófilo que ha colaborado mucho en este libro, que es José María Sotomayor. Le cedo la palabra a él porque él sí que conoce toda la materia del libro. Así que, José María, tienes la palabra. Buenas tardes, Gloria, compañeros de mesa, amigas y amigos. Desde que existe el señor Internet, cada vez que voy a presentar un libro consulto con él a ver si me dice cómo hay que hacerlo, pero no encuentro respuesta. Incluso ahora que parece que la han emparejado con una señora que se llama IA, tampoco. Casi siempre lo que he hecho ha sido hablar del autor, porque el autor conoce mucho mejor que yo el libro, pero en este caso hablar de quien conoce todo el mundo me parecía innecesario. Así que voy a dar unas pinceladas de lo que yo conozco del libro. El libro, que desde luego trata de la enfermería de las ventas, responde al menos a estas preguntas: ¿dónde y antes de él? ¿Cómo? ¿A cuántos? Y algunas otras más. Pero hay más asuntos dentro del texto. Por ejemplo, la historia que fueron escribiendo desde hace muchos años los primeros sanadores taurinos. He cogido la palabra sanador porque en mi biblioteca hay un libro heredado de mi padre que se llama Los Santos Sanadores. Habla de santos que curaban a enfermos. Cosme y Damián, precisamente, que además son los patronos de Arnedo. Estamos en el centro de La Rioja. Bueno, hasta llegar en esa historia a los cirujanos actuales. O lo que es lo mismo, de la propia cirugía taurina y de sus asociaciones.
También la historia de aquella agrupación pionera del torero Bombita, que con el paso del tiempo dio lugar al Sanatorio de Toreros. A la primera pregunta, ¿dónde?, contesta el autor contando la gestación del proyecto de la Plaza de Toros de las Ventas y, cómo no, cómo es la enfermería desde el punto de vista de dependencias y a qué está dedicada cada una. A la segunda, antes de él, responde con la precisa semblanza de los 3 jefes de equipo anteriores a él, pues no olvidemos que el actual, lo tenemos aquí, sería el 4º de los que han dirigido los equipos de las ventas, y también hace mención muy precisa a todos los colaboradores que tuvieron y que tiene él a lo largo de los años. La tercera, ¿cómo?, es quizás la pregunta y respuesta más interesante. Centrado el libro en los heridos calificados de muy graves, aporta los datos taurinos del festejo, cómo se produjo la acogida, la reseña del causante, del agresor, del toro, la llegada del torero a la enfermería, cómo evaluaron las consecuencias de la acogida y, en un lenguaje que en general puede entenderse muy bien, cuál fue la posterior actuación de todo el equipo. Y resalto, porque lo hace siempre, lo de todo el equipo. En cada caso aporta en el libro la imagen de la acogida, siempre que se haya podido conseguir, y del parte emitido con su correspondiente transcripción para poderlo leer mejor, por aquello que siempre decimos de la letra de los médicos. A la cuarta, ¿a cuántos?, también responde con generosidad. Como editorialmente no podía dedicar la misma extensión de texto a todos los heridos, decidió incluir un apéndice documental en el que figuran todos los atendidos en la enfermería desde 1931, como dice el título, hasta 2021. Siempre, eso es importante, que la causa de ingreso en la misma tuviera algo que ver con la lidia. Figura en cada apunte, tanto de cada apunte del apéndice, la categoría profesional, además del nombre del herido, su edad, el tipo de festejo, una escueta pero suficiente descripción de las lesiones y el pronóstico emitido por el equipo. Incluso si entró más de una vez ese día en la enfermería, como ha ocurrido varias veces. Pero, ¿cuántos fueron? No lo voy a decir. Consta en el libro, pero no hay que contarlos uno a uno para saberlo. Ha incluido muchas tablas en las que se hacen recuentos muy diversos por pronósticos, categorías, tipos de lesiones y una serie de combinaciones. Rizando el rizo, si alguien quisiera saber algo que es llevarlo un poco al absurdo, en la base de datos que tiene informatizada, si quisiera saber cuántos banderilleros que se llamaran Gómez entraron en los meses de julio y agosto con una herida en el muslo, en el tercio inferior, la cara anterior, el ordenador le respondería que fueron 3, 7 o ninguno. Es el apéndice, creo yo, un deleite para los amantes de la documentación y la estadística, que son conceptos muy diferentes. Sí les voy a apuntar un dato. Además de los lesionados, de los que da cuenta en el libro, como he dicho, los equipos de la enfermería han atendido aproximadamente a 10.000 personas que no tienen nada que ver con la lidia. Termino con un trozo del prólogo mío. Reja de enfermería es todo lo anterior, pero sin duda es la historia o el apunte
de los miles de encuentros no deseados del ser humano con el toro o con los trebejos de torear en las ventas. Es la historia de sus heridas, de sus cicatrices físicas y anímicas. Es la historia de la heroica superación por parte de los toreros en muchas ocasiones, de todas las secuelas que tuvieron. Es también la historia del esfuerzo y la profesionalidad de unos equipos médicos a los que probablemente solo les queden 5 cicatrices en el alma, las talladas por 5 seres a los que no pudieron salvar la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Va a tener, bueno, pues tiene la palabra ahora el doctor Máximo García Padrós. Máximo García Padrós entró de cirujano taurino en 1966 en la Plaza de Toros de Madrid, en la que sigue continuando. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Cirugía Taurina y ahora es, me parece que vicepresidente, ¿no? Ahora no eres nada. Está casado con una descendiente berciana, lo digo porque está mi mujer aquí y es del Bierzo, y ha venido a cuento. Y por mi parte creo que voy a ceder la palabra al doctor. Hay varios médicos aquí, como el doctor Márquez, otra doctora que tanto me ayudó en el hospital, Sonia, y no sé si alguno más, pero yo creo... Bueno, y la nieta, hay el doctor también que hay ahí, y la nieta que yo creo que va a seguir la carrera de medicina. Así que ella me ha dicho que sí, que quiere ser médico. Así que ahí tienes tu nieta. Muy bien. ¿Está? Ya está. Buenas tardes, pues agradecer al Centro Riojano de Madrid pues la atención que ha tenido para hacer la presentación de este libro y a todos ustedes pues su presencia aquí. Y bueno, pues qué les voy a decir, la historia de este libro viene ya de muy lejos. Mi padre deja la enfermería en el año 85 por enfermedad, pero ya tiene la idea de hacer un libro que hablara sobre las heridas, como son las heridas por asta de toro, porque habían visto cómo eran distintas a las que se producen, en las que se ven en los hospitales. Las heridas por arma blanca o por arma de fuego eran más parecidas a las heridas por empalamiento, pero cuando estábamos en el sanatorio de toreros se veía que venían de todos los lugares de España. Unos venían sin operar, otros venían operados, pero había que reoperarlos porque no se había hecho una cirugía como se debía de hacer. Y él tenía esa idea, pero luego ya han salido libros y tesis doctorales que se han hecho sobre este tema y entonces no he considerado para este libro hablar de las técnicas que hacemos y de todas las cosas. La enfermería de la Plaza de las Ventas ha tenido una historia pues muy curiosa, ya lo relato todo. Se hace en la Plaza de Toros, en el año 29 se termina y se inaugura en el año 31 con una corrida pues, en aquella época espectacular, y se dan cuenta de que hay enfermería para caballos y la enfermería para las personas, diríamos, para los heridos durante la lidia. Se ve que tienen que ser trasladados del ruedo pasando por el patio de cuadrillas, que es donde se depositaban los caballos heridos, porque en aquella época todavía no era, los caballos salían todavía sin el peto, y entonces hicieron lo que llamamos un túnel, que es el título de este libro, que es Reja de Enfermería, es el túnel que conduce directamente del ruedo a la enfermería. Se llama Reja de Enfermería porque es curioso, como ven en la portada, hay una silla que es donde se sentaba mi padre desde el año 42 que se hace cargo. Se sienta en ese sitio porque a él durante la guerra le habían cortado una pierna y tenía pues ese déficit, y entonces él veía los toros desde esta reja
y siempre teníamos la curiosidad de cómo se veían los toros, y yo pasaba pues muchas tardes ahí sin ser médico. Yo iba entonces en el año 60 y 62, era el fotógrafo, era el encargado de hacer las fotos a las heridas, muchas de las cuales pues aparecen aquí en esta. En este libro no se ha podido poner, en el momento desde el año 60 que empiezan a hacerse las fotos, no se han podido poner la foto de lo que es el momento quirúrgico por la ley de protección de datos. No se puede poner que esta herida pertenece a don fulano, y entonces pues ha quedado un poco cojo en eso. Pero la verdad es que ha sido un libro que ha costado mucho trabajo el poder yo hacer. Pruebas que desde el año 85 que se comienza, pues hemos acabado pues casi en el 24 se ha podido presentar, ya por fin. Si no llega a ser por ese editor que ha tenido la valentía de meterse en este embrollo, porque veíamos que era muy complicado el poderlo sacar adelante, y ha hecho una edición de lujo que la verdad pues nos ha dejado a todos pues muy emocionados. Como ha dicho José María Sotomayor, es uno de los causantes también de que me ha ido apretando y haciendo cada vez, y decíamos, bueno, cortamos en tal año, no, vamos a seguir, y ya dijimos, mira, hasta el 21, fue el año de la pandemia, que nos cortó ahí ya completamente el tema, y ya decidimos que hasta ahí no haríamos ya más, eso ya quedará para el siguiente cirujano jefe de la plaza que quiera seguir haciendo estas cosas, si es que se puede llegar a hacer, yo lo dudo, pero bueno, de momento ahí queda. En la enfermería han sido 4 los jefes de equipo que ha habido, lo cual habla que en 90 años haber 4 jefes quiere hablar de que es un puesto que tiene una responsabilidad tremenda. No se me imaginan ustedes, mi padre decía siempre que era como operar en el escaparate del Corte Inglés. Cuando las cosas van bien, pues nada, todo muy bien, pero cuando las cosas se tuercen, amigo, hay que dar la cara. Y entonces es una cirugía que haces en un momento basada en tu exploración de tus manos, de tu vista y de tu experiencia. De ahí que todos los cirujanos que hemos sido eran personas con gran experiencia en este tipo de heridas. Cuando estábamos en el sanatorio de toreros, pues nos venían, ya les decía antes, venían pacientes sin operar, otros venían operados, otros venían perfectamente operados, pero la mayoría de las veces los ponían una gasa, una venda y los trasladaban. Teníamos la lucha de que te llamaban, entonces no había móviles, no había nada, y entonces pues te llamaban, tenías que estar localizado. A mi padre, que era muy de pesca, fue localizado muchas veces por la Guardia Civil en sitios porque sabían dónde iba a pescar, y llamaban a la Guardia Civil, que era la única que tenía comunicación y podían sacar todo este tema. Y le llamaban y se acababa la pesca, claro, para el sanatorio. Pero ¿qué pasaba? Pues que a lo mejor venía uno de Santander o de Burgos y se paraban a cenar en Aranda y llegaban bien comidos, y llegaba el anestesista y decía, hasta que no pasen 4 horas, no vuelve aquí, no se anestesia nadie. Y había veces que había que hacer una anestesia local, con una raqui de las de antes, no de las epidurales que se hacen ahora. Eran con un trocar bastante gordo y causaba bastantes problemas, pero era lo que había entonces. En estos 58 años que he estado en la plaza, he tenido la suerte de estar primero con el doctor Jiménez Guinea, desde el año 66 hasta el año 72, y luego con mi padre, pues de primer ayudante hasta el año 85, y desde el 85 estoy ya como jefe de equipo. Y durante ese tiempo pues han pasado una serie de personas que han sido, pues la verdad, increíbles en su dedicación. Y a todos ellos, pues en el libro se les hace un apartado de cómo ha sido toda esa experiencia de estos tantos años
que han estado conmigo. José María ha tenido culpa de la mitad del libro, la parte final. Hemos sacado los 14.000 partes que hay en la enfermería y de esos 14.000 salen 3.963 que son los heridos durante la lidia por causa del toro o de los trebejos, como dice José María, de torear. Muchas son las lesiones por banderillas, por estoques, por el descabello, por la puntilla, otras veces por el salto del toro al callejón que ha cogido a gente. Y luego había esas corridas que había, que eran las corridas bueno, que llamábamos cómicas, o eran pequeños con novillos pequeños, herales, pero la novillada de Radio Madrid, era la becerrada de la Fraternal de la Viña, de la Mutua Panadera, eran una serie de la policía, hacían unas becerradas, unas novilladas, o las que había de toreo cómico, la banda del empastre, la de Yapisera, la del bombero torero, el chino torero, y todos estos también pues causaban muchas lesiones durante toda esa lidia, y todo eso está recogido en ese apéndice de esos 3.963. Hubo pues locutores, Bobby de Glané, José Luis Péquer, Matías Prats, tío de José María, estuvo también sale entre la lista de los lesionados. Y luego pues los 10.000 y pico que sale del público, que se han atendido, pues muchas veces es una lipocimia, otras veces eran por bebidas alcohólicas, otra serie de cosas, y no están reflejados ahí. Por ejemplo, cuando se celebró la ópera Aida, que duró 3 días, tuvimos 220 personas que entraron en la enfermería. Y es que el primer acto de Aida dura 1 hora y cuarto, y entonces no había quien aguantara en la plaza de toros sentado 1 hora y cuarto. Cada 20 minutos tú te levantas, te pones de pie y te mueves un poco y tal, pero claro, oyendo la ópera estaban todos quietos, y causó pues muchas lipocimias, hernias de hiato que había, que no podían estar, que no respiraban. Y luego en los conciertos, que tampoco están poco reflejados en esos 10.000, que también era tremendo. Hubo unos que duraban desde las 4:30 hasta las 4 de la mañana, y se puede imaginar lo que era eso. Cuando las motos estas que había, también había cantidad entre bebidas y demás cosas que se usaban, pues también se atendían en la enfermería. Afortunadamente hoy día todo eso se ha acabado para el equipo médico y ya vienen de otras localidades, otros serie de grupos que se dedican a esos eventos. Las heridas por asta de toro no es que sea ningún arco de iglesia, no es que sea cualquier cirujano que tenga experiencia pues, en heridas de todo tipo, pues las va a poder tratar. Pero lo que tiene es que hay que tener, por ejemplo, en Madrid son 65 festejos que se dan al año, y hay que tener esa continuidad de todo ese equipo. El equipo está compuesto hoy, por ejemplo, por 10 personas. Y todos, hay 2 anestesistas, 2 ATS y 2 mozos de quirófano que se alternan al menos los días que les viene, pero yo tengo como ayudante a mi hijo, Máximo también, Máximo García Leirado, a la doctora Asenjo, Carmen Asenjo, el doctor José Antonio Pascual Montero, el doctor Antonio López López como cirujanos, y los anestesistas, he dicho 2 que se van turnando unos días con otros, pero antes estaba solo uno, y ese uno se tragaba las 60 corridas, con lo cual siempre cuando veraneábamos, mi mujer, siempre que le preguntaban que cuándo salíamos de veraneo, decía pues de lunes a toros, y luego en octubre que nos vamos unos días. Pero claro, en octubre pasaba pues que era un mes muy bueno, pero a las 6 de la tarde o las 7 de la tarde ya era de noche y te tenías ya que no podías aprovechar más el día. Pero bueno, son gajes que es una pasión que me la ha tolerado ella y la han tolerado mis hijos también,
porque creo que no les quedaba más remedio. Pero la verdad es que ha sido pues una vida pues dedicada siempre a mejorar todo lo de las heridas, para mejorar el tratamiento a esos toreros. En el año 74, mi padre, con el doctor Campos Licastro de México, crea la Sociedad Española de Cirugía Taurina, y ahí se pone de remedio a todas esas... se hacen congresos y ahí se explican lo que ha ido bien y lo que ha ido mal, que es donde se aprende. Y la verdad es que es una sociedad pues que hoy cuenta con 250 médicos y ATS, y se hacen congresos todos los años en España. Tenemos un congreso y otro internacional. Este año el nacional y el internacional es en Sevilla el 14 de octubre. Y ahí se explicará pues todo lo que ha habido de los festejos, y se hablará pues de tal, y supongo que ahí estará él para poner este libro en conocimiento de toda esta gente pues que viene de México, de Colombia, ya pocos porque no se dan, ni de Venezuela, pero de Perú, por ejemplo, y de Francia y de Portugal, pues tienen mucho interés en esta serie de hermanamiento que hacemos entre los cirujanos que nos dedicamos a las plazas de toros. Hay plazas, pues como saben, pues en Madrid, Zaragoza, Sevilla, Valencia, Pamplona, Bilbao. Son plazas pues que son con unos equipos perfectamente dotados, y con la creación de los quirófanos móviles, que empezó mi hermano Miguel, empezó pues hace ya un montón de años. Se ha ido eso y ha mejorado mucho la asistencia de los heridos en las plazas de toros de primera y de segunda y de tercera categoría. Y luego también pues ha mejorado mucho pues todo el sistema de transporte, de sistema de carreteras, y todo esto pues ayuda mucho, y hay muchos hospitales que están a escasos kilómetros, o algunos sitios están un poco alejados, pero hay medios suficientes para hacer un traslado urgente. Y eso ha hecho pues que se salven muchas más vidas de todo lo que hace. Sin embargo, pues en lo que son los encierros y capeas que no están legisladas, pues es donde se ven las mayores cornadas y las cosas. El torero tiene el privilegio de que está en una plaza de toros, está rodeado de una serie de personas que saben quitar al toro de ese herido, y entonces le van a hacer el traslado lo más rápido posible a esa enfermería. Y sin embargo, en las plazas donde hay una capea o en los encierros, ahí es distinto completamente, porque allí lo primero es que no saben quitar el toro, no saben si viene otro toro detrás, no saben, muchas veces pasa, y son donde se han producido, el año pasado creo que han sido 13 o 14 fallecidos por heridas por asta de toro. Y eso pues es lo que se trata de evitar, y se está ahora en trámite saber si hay una legislación para que los equipos de cirujanos y anestesistas estén también presentes en todo esto. El problema es que quién lo organiza, si es una empresa o es el ayuntamiento. Cuando es el ayuntamiento pone más facilidades, y la empresa lo que intenta es gastarse lo menos posible en los servicios médicos. Y esa es una de las luchas que tenemos siempre con todas las cuestiones estas de los médicos, que tienen un valor tremendo de irse a un pueblo con una responsabilidad tremenda. Y muchas veces, hace años, nos llamaban el médico del pueblo, que era el encargado de estar en la plaza, llamaba a algún cirujano amigo para que estuviera, porque se jugaban su prestigio muchas veces, y era un magnífico médico para atender un parto, para hacer una limpieza de una herida o tal, pero amigo, si le cogió toro a uno del pueblo y no salía bien, ese médico ya se podía ir de ese pueblo. Pero bueno, son cosas que si empiezo ya a hablar, todo eso pues lo vamos a alargar. Si quieren hacerme alguna pregunta, pues encantado les contestaría. Yo quería hacer dos preguntas. No se ha hablado de los que han fallecido en la plaza. Sí, bueno, 5.
5 fallecidos. No. 5 fallecidos ha habido en la plaza. El primero fue Félix Almagro, un novillero, del año 39. Luego Miguel Márquez, Pablo Pérez, que fue un carpintero, saltó el toro por el tendido 7 y le infirió una serie de cornadas. Luego fue el Coli, que fue también una cornada en el corazón. Y luego fue el Campeño, que fue el peón de Joselito, que tuvo un arrancamiento del cuello, que fue incompatible, pero le sacamos con vida y falleció a los 7 días en el hospital en el 12 de octubre. Luego, de los heridos muy graves, pues son pues esos 70 que se relatan todos con la foto o el dibujo que ha hecho, porque no hemos encontrado la foto del momento de la acogida, y el parte que se tiene, todos los tengo allí, todos en la enfermería. Y la verdad pues es que ha sido, pues no sé, una labor pues muy importante la que ha sido la ayuda de José María Sotomayor, que gracias a su tesón y a sus datos que tiene y todo esto, pues ha hecho fácil que podamos haber hecho todo Y este otra libro. pregunta que Sí. quería hacer. ¿Qué importancia ha tenido el doctor Fleming en la medicina y en la tauromaquia? Y segundo, la acogida del otro día de Cha Fonseca fue gravísima, ¿no? No, pudo ser mucho más grave. Fonseca entra el pitón por la emitoras, por la espalda, y por debajo del omóplato le resbala por las costillas y le rompe las 2 costillas, la segunda y tercera costilla, por la parte de atrás, con lo cual no tenía el dolor, que es cuando estas costillas prácticamente no se mueven. Pero si llega a penetrar, pues entra directo al corazón, claro. Si llega a ser penetrante por esa Es zona. que le tuvimos el otro día aquí Sí. y lo dijo él. Dice, hombre, gracias al doctor, pero yo estaba a punto, si Sí, 2 llega- centímetros más. Sí, dice, no, eso sí entra. Está. Eso. Y Y lo luego de lo de Fleming, pues el doctor Fleming descubrió la penicilina en el año 27, pero luego no se comercializó hasta mucho más después de la Primera Guerra Mundial. Ya es cuando de la Segunda Guerra Mundial, del año 45, es cuando se comercializa, y en España se vendía prácticamente de extraperlo. Decían que en Chicote se vendía la penicilina y se vendía por dosis de 400.000 unidades. Hoy día la penicilina prácticamente solo se usa en algunos casos, porque hay una serie de problemas que, más que por lo que era la penicilina, era por lo que llevaba con la penicilina, que eran las benzatinas y una serie de cosas que se añadían, pero luego ya aparecieron toda la batería de antibióticos. Los toreros, que corrientemente no se dan no son de agradecimiento exterior, pues le hicieron un monumento en la Plaza de Toros, en la explanada de la Plaza de Toros de las Ventas, y la verdad es que cambió la forma de la cirugía. Antiguamente las heridas se lavaban, por eso decían que tenía mucho hule. La camilla donde depositaban a los heridos tenía un grifo, y entonces se lavaba la herida, y cuando veían que no había infección, entonces se cerraba con esparadrapos y se daban unos puntos y se cerraba esa herida. No, hoy día, con los antibióticos que se hacen y con la exploración que se hace y la anestesia, pues son heridas que las conviertes en una herida sucia, la conviertes en una herida limpia, y dejas un drenaje que está drenando unos días, 48, 72 horas, y entonces lo puedes hacer con la cobertura del antibiótico y los antiinflamatorios, que hoy día pues están a la flor del día. Nada más. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Muy buenas tardes. Enhorabuena por la trayectoria y por el libro. Usted para mí es una persona muy conocida, muy famosa, el doctor García Padrós. Y eso que no soy un asistente muy asiduo a las plazas de toro, pero vamos, para mí es una persona conocida, no tanto como Cristiano Ronaldo, pero casi.
No. Con diferencia. Bueno, tenía dos cosillas, dos preguntas. En el fútbol, en mis tiempos estoy hablando, se hablaba del agua milagrosa en los tiempos de Amancio, de Pirri. Parece que salía un futbolista lesionado, en fin, parecía que estaba la cosa bastante mal. Dicen, no, le han aplicado agua milagrosa y parecía que tenía un efecto muy rotundo, ¿no? Sí. Y me da la impresión de que la enfermería del doctor García Padrós también es una enfermería milagrosa, ¿no? Que parece que efectivamente los percances son especialmente graves y complicados, pero que, en fin, después de pasar por la enfermería, los toreros a los 2 o 3 días o la semana están ya absolutamente en perfecto estado para volver a torear. Eso no sé, me imagino que efectivamente es una circunstancia que se da también por la naturaleza física de los toreros, pero sobre todo también por el cuidado, ¿no? Y otra pregunta que quería hacerle era cuáles son los percances, las heridas más graves, más peligrosas que pueden afectar a un torero en una plaza de toros. Sí. Bueno, pues lo primero es que yo considero que el torero es un ser aparte de todo, ¿no? O sea, no hay cosa semejante que llegue un bicho, un animal de 500 y pico kilos, te dé una voltereta, te sube 2 metros, te cae al suelo, te pisa, o te ha hecho una cornada, te ha dado una cornada y tienes el músculo roto, y siguen y matan al toro. Y luego vienen y están, pues, los operas y a los 7 días dicen que quieren salir a torear. Francisco José Espada, el que toreó ayer en Las Ventas, en segundo lugar, había tenido una cornada que le había llegado al fémur el viernes de la semana anterior y salió a torear con los puntos puestos y tal, y entró en la enfermería porque había notado un tirón. Yo siempre digo, te das con la pata de la mesa y estás una semana que cambias la uña, que no pueden ni andar, y estos te pegan una voltereta, te pisan de tal y vuelven a ponerse delante del toro. Ha habido muchas veces toreros que les dices que no pueden salir y te dicen que son mayores de edad y vuelven a salir y cortan orejas. Me he pasado con Avellán, con López Simón, con José Tomás, con Perera, con Gonzalo Caballero. Son toreros que dices tú, bueno, es que no te lo explicas. Tiene la explicación de que están en un estado de excitación que no se dan muchas veces cuenta del extremo que llevas. Pero, no sé, todos esos que he nombrado son del Atleti, también puede ser algo que pueda también tener algo de ese sufrimiento, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos en eso. Pero la verdad es que son una gente completamente aparte. Luego hay que ver cómo han quedado muchos toreros, que eso no se habla, siempre pues para nosotros la mayor alegría es ver que un torero que has operado y que has visto que le has podido salvar la vida, vuelve al ruedo, pues para nosotros a todos los cirujanos es no sé, pues una cosa que te gusta, te emociona, ¿no? Y ves cómo han quedado algunos, que se han tenido que retirar del torero, que esos también cuentan también. Y han sido por lesiones nerviosas, por lesiones vasculares, ha habido amputaciones de miembros. Yo recuerdo las jornadas, por ejemplo, de José María Plaza, en la plaza de Torres de la Alameda, que fue un cornalón que se llevó la arteria femoral y las 2 venas femorales. Y se le trasladó, una vez ligado todo, se le trasladó al hospital de Alcalá de Henares y allí no había cirujano vascular y lo trasladaron al 12 de octubre y fue un penar y tal y cual y hubo que hacerle luego una amputación del pie al cabo de 6 o 7 años de padecer el hombre. Toreros como el Bote, por ejemplo, pues quedaron inhabilitados, el madrileño. O sea, ha habido una serie de toreros que han quedado pues mermados en sus facultades. Y luego todas esas cosas, pues esas caídas y esos golpes también luego se pagan.
que luego llegan a los 50 años, 55 años y van saliendo, pues que si ha tenido una lesión de la cervia, que si ha tenido una lesión ósea, si ha tenido una fractura, si ha tenido las vértebras como han caído. El caso de Emilio de Justo, pues son casos que no te explicas cómo ha vuelto ese hombre a poder torear. Una fractura que le pudo llevar a la muerte, pero sin más. O sea, son lesiones y ahí le ves toreando, y en la última, en este año de San Isidro, le pega una voltereta que volvió a caer de otra vez, que no te explicas, y va como embarado, va tal, pero él sigue toreando y triunfando. O sea que por ese lado, pues la verdad es que son gente aparte, yo los considero. Entonces, por un lado, pues nos hacen quedar bien también, eso que digas. Pero ya los periodistas muchas veces, ya cuando te hacían una entrevista tal, y va a poder torear la semana tal, en tal sitio, tal, ahora cuando ha terminado San Isidro, pues te preguntaban para las de Alicante o las de ahora de San Fermín, y tú les dices, si es que son gente que va a salir como sea. No sé qué otra cosa me habías... No, le preguntaba que, en fin, en su experiencia, que cuáles son las jornadas las heridas, más, pues son más las que te graves. pueden llevar al fallecimiento, son las heridas vasculares, las heridas de cráneo, de cuello, de tórax, heridas vasculares, de aorta, de ilíaca, de las venas femorales. Pues hombre, es muy difícil que hoy día en Madrid se te pueda ir, pero las pasas muy mal, con Gonzalo Caballero, con Román, con Pereira, pues son lesiones que te das cuenta que si no actúas en ese momento, pues el herido se te va. Entonces, pues es el equipo que ya está muy concienciado de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y somos un grupo pues que sabes ya meterte, sabes desnudar al torero, también hay que saber, te conviertes en sastre. El otro día hubo una luxación de hombro y a Paco Ureña una fractura de clavícula. Entonces, pues dices tú, madre mía, ¿cómo quitas la chaquetilla a un tío que tiene una clavícula rota o el húmero roto como Gonzalo Caballero? Pues hay que quitarle la chaquetilla, entonces desmontas los galápagos, cortas unas cintas, sacas una manga. En fin, te ayuda el mozo de espadas, pero el mozo de espadas a veces está más nervioso que el torero en ese momento, o sea que tienes que... Y hay veces pues que tienes que cortar la taleguilla, claro, por supuesto. A mí de las primeras veces corté una taleguilla y era sangre del toro, no tenía el torero, no tenía herida, casi me da el ataque a mí. Pero bueno, son cosas que lo haces con la mejor intención, claro, por supuesto. Pero las que te llevan a la muerte pues son sobre todo las hemorragias. Es lo más que te puede, una herida cardíaca, una herida en la aorta, pues es prácticamente... ¿Y de carácter traumatológico? O sea, no. Traumatológico, hombre, las de vértebras te pueden quedar una parálisis o te puedes quedar seco, claro, si es una fractura de cervicales, pues te puedes quedar, si es alta, como la que tuvo Emilio de Justo, tuvo la suerte de que no se enclavó, sino que fue una fractura del atlas y del axis, que son las dos primeras vértebras, y le sujetamos el cuello, primero con un collarín especial que tenemos, un somi, y sujeto así, y luego ya pues decidieron que no se operaba y tal, y luego hubo una rehabilitación y una serie de cosas. Pero claro, traumatológicamente, pues una fractura de fémur y tal, pues no te tienes por qué tener muerte. Ha habido roturas de costillas que han hecho perforaciones del pulmón, eso sí, picadores, toreros, o sea que ha habido muchas, pero que no ha llegado a eso. Las 5 fallecimientos fue una herida abdominal que se llevó la aorta, la arteria principal, antes de la bifurcación, la arrancó y quedó muerto. Y los otros fueron heridas en tórax en el año 39, pues que prácticamente no se podía hacer nada. El tórax era un poco tabú entonces, y entonces pues fallecieron. Y la del Coli fue una muerte en el corazón, que fue una herida como la del Gillo,
Y luego tuvimos la del campeño, que fue un arrancamiento de la carótida común, las yugulares, la tiroides, la parótida, y llegó a la base del cerebro. Entró en parada cardíaca, lo sacamos de todo esto, a base de poner sangre y tal, y de líquidos, y trajeron más sangre, y al cabo falleció por un edema cerebral al cabo de 7 días. Se le hizo un bypass, pero no hubo nada que hacer. Son lo menos que te puede pasar. Lo raro es que no haya habido muchos más de todo lo que ha habido en la plaza. Viendo lo que es los toros que salen hoy día en Madrid o en Pamplona, no diremos en otros sitios, porque creo que quitando Bilbao, Pamplona y Madrid es donde más serios parece que salen. Pero el toro es el toro y no elige la anatomía, y lo que tenemos nosotros, los cirujanos que ya llevamos muchos años, es que te das cuenta cuando un torero está a merced del toro, que se pone donde no se debe poner uno o hace lo que no se debe hacer, y entonces pues lo estás barruntando ya, estás diciendo y ya hacemos hasta apuestas a ver qué va a pasar cuando tienes ya toreros pues que vienen muy castigados. Nada. Yo quería preguntarle... Sí. De eso sabes tú mucho. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, darle mi más enhorabuena, como le he dicho antes. Creo que los cirujanos no están, creo yo, a lo mejor me equivoco, pero no están lo suficientemente reconocidos en la medicina general. Y sí en los toreros, evidentemente, porque para nosotros ustedes son nuestros héroes, ¿no? Héroes, aunque sea una cosa que siempre se dice, pero es que es la realidad, ¿no? Mi pregunta es, se habla del temple de los toreros, y bueno, aunque ya más o menos por lo que ha estado usted contando, ya por su experiencia, cómo ha ido todo, cómo tratan a los toreros y tal y cual, pero ¿ustedes pasan miedo? ¿Llegan a pasar miedo como los toreros lo pasan? Muchas gracias. No, nosotros, la verdad es que siempre me han preguntado que si estamos nerviosos o tal, pues lo que faltaba, si llega el torero que ya llega tocado y te echa las manos a la cabeza y dices, madre mía, pues entonces ya el que se acaba ya tienes que estar lo más tranquilo posible ante una herida, ¿no? Y dominar lo que es, como en todo tipo de cirugía. El cirujano siempre es un poco, como diríamos, tal vez pues te crees en ese momento pues el que dirige todo. Entonces tienes que demostrar que el que organiza y dirige eres tú, y entonces pues tienes que estar sobre todo puesto. Yo creo que es como el torero cuando está delante del toro, que no admite que le diga el peón o el mozo de espadas por la derecha. El torero sabe por dónde tiene que ir y dónde tiene que hacer. Una cosa es que esté equivocado o no. Entonces, pues la verdad es que los cirujanos, por regla general, pues son gente tranquila, aunque conozco gente que las pasa muy mal. Hemos tenido compañeros, yo tenía compañeros en el 12 de octubre que se ponían nerviosísimos cuando tenían que operar una operación que no es reglada, que es distinto también, que es que tú te encuentras de pronto un señor que le han hecho un agujero y tú dices, ¿hasta dónde ha llegado? Y claro, un toro, dices tú, es que hay cornadas que son de más de 60 centímetros. Yo siempre recuerdo la de Fernando Cruz. Fernando Cruz le coge en el muslo derecho, en la cara anterior, y le llega hasta el páncreas. Que dices tú, bueno, si es una distancia así, ¿cómo es posible? Pues sí. Hay otro que fue un espontáneo, Quirico, que sale por aquí también, Quirico Vázquez Diezma, un espontáneo que se tira, le entra por el muslo izquierdo, por el tercio medio, le rompe el anillo inguinal, la vejiga, y le llega a la arteria ilíaca del lado derecho. Y dices tú, bueno, ¿cómo es posible? Y vas abriendo, y vas llegando, y todo roto, hasta que llegabas a la arteria,
que la había contusionado, no la había roto, pero la había contusionado y se había obstruido. Entonces hubo que hacerle pues un patch, le hicieron los vasculares, le hicieron ahí un parche y ya está. Y está por ahí de pintor, está este hombre. Y hay pues multitud de casos que te das cuenta de que en un momento dado el cirujano tiene que improvisar la cirugía que tienes en ese momento. Y es lo que nos diferencia muchas veces de los que no han ido a una plaza de toros como médico y se han dedicado por una puñalada, pues sabes más o menos, pues te dicen, pues es un cuchillo, una navaja de 5 centímetros, puede llegar también a tal y causar también la muerte, como causa muchas veces. Pero que también pasa que en una pelea se pelean dos señores o dos personas, tal, se pelean y cuando llegan a casa se dan cuenta de que tienen la herida, porque no se han dado cuenta por la excitación que tienen. Nosotros hemos tenido toreros de que muchas veces cuando han llegado al hotel se han visto que tenían una herida. Y entonces nos han llamado a las 11 de la noche diciendo, oiga, que tengo una herida, ¿qué tal? Y lo has tenido que atender. Luego ya ha pasado todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que ves es cuando se atiende una herida por asta de toro a los pocos minutos de suceder y la atiendes y la tratas, va a tener una respuesta mucho mejor que si la operas a las 5 o 6 horas. ¿Qué está pasando? Que llega un herido a la Seguridad Social con una herida por asta de toro y le hacen la analítica, le hacen el electro, lo tiene que ver el anestesista, que tiene que firmar un consentimiento, que tiene que tal, que tiene tal. Total, que a ver si hay quirófanos, si está ocupado el quirófano, y tal. Y aquí el torero lo tiene, la enfermería lo tiene en el momento dado, pum, se le opera en ese momento sin nada y con más riesgos y más cosas tal vez, pero es mucho más efectivo y termina